¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos de inmediato a los titulares de hoy. Abogado Mario Cano podría dejar la defensa de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti después de la apertura a juicio. Presidente Jimmy Morales realiza visita oficial a El Salvador. Ministerio Público y los tres poderes del Estado prevén lanzar la política criminal el próximo 27 de abril. Falta de inversión en educación propicia que más de 1 millón de niños y jóvenes abandonen sus estudios. Diputado Manuel Giordano se disculpa ante la Junta Directiva del Congreso por comportamiento inapropiado. En internacionales, a 8 días de las primarias en Nueva York, ataques entre candidatos se intensifican. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. Y el proyecto de reformas de ley para el ente tributario podrían ser presentadas al Congreso de la República con las mismas de prever un mejor trabajo de la SAT. Con el fin de mejorar el trabajo de SAT, se prevé que este martes se presente al Congreso el proyecto de reforma del ente tributario. Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, dice que una de las recomendaciones es eliminar la atribución del Ejecutivo para designar al superintendente. Dicha función quedaría en manos del directorio de la instancia. Se cambian temas de la gobernanza interna de la SAT, los procesos de reclutamiento, los procesos de probidad, la estructura específica del directorio y su relación con el superintendente, el nombramiento del superintendente, una unidad de investigación interna con reporte directo, auditorías específicas, mejores mecanismos de control, y también se incluye cambios a la ley de bancos para permitir que la SAT, mediante un juez, en casos de investigaciones fiscales, pueda tener acceso a la información bancaria de contribuyentes y así poder fortalecer los casos de auditorías y las investigaciones que hace la SAT. Sería un proceso competitivo designado por el directorio a un plazo de 5 años y con metas específicas. Si no cumple las metas, tiene que salir, pero si las cumple, tiene su puesto continuado. Siempre nombrado por el presidente. Nombrado por el directorio. El funcionario espera que los parlamentarios avalen la iniciativa, que fue consensuada con varios sectores económicos. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Los tres poderes del Estado junto al Ministerio Público analizan el lanzamiento de la política criminal, con lo cual buscan combatir la delincuencia en el país. El Ministerio Público, junto a los representantes de los tres poderes del Estado, prevén lanzar el próximo 27 de abril la denominada política criminal. La estrategia busca combatir la criminalidad del país a partir de 4 ejes: prevención, investigación, sanción y reinserción de las personas que cometan hechos ilícitos. Estamos trabajando para ponerla ya a funcionar, para aprobarla por parte de los tres presidentes de los poderes del Estado y el Ministerio Público. Tenemos como fecha probable, no confirmada, el 27 de abril para el lanzamiento de la política criminal democrática del Estado de Guatemala. ¿Con qué fondos estaría subsistiendo esta política, ya que era uno de los elementos que faltaba para poder ponerla en marcha? Realmente esta política no requiere mucha inversión, no requiere mucho gasto. Lo que necesita es voluntad política de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público para implementarla adecuadamente, porque contiene todo un plan de acción a largo plazo para trabajar ejes fundamentales como la prevención, la investigación, la sanción y la reinserción en el marco de los derechos humanos y teniendo muy en cuenta a los grupos en condiciones de vulnerabilidad en el país. Y las primeras denuncias penales en contra de miembros de la Comisión de Precalificación de la Cartera de Comunicaciones fueron presentadas, así lo indicó Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas.
a un mes para que la Contraloría General de Cuentas dé a conocer los hallazgos del informe de auditoría 2015. El titular de dicha instancia, Carlos Mencos, dice que se presentaron las primeras denuncias penales, son contra miembros de la Comisión de Precalificados de la Cartera de Comunicaciones. Aunque no se da mayores detalles de la acción legal, se conoce que los funcionarios beneficiaron a empresas para la otorgación de contratos de obra pública. En contra de la Comisión de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, donde se detectaron algunas empresas que fueron registradas alterando algunos documentos o falsificando algunos documentos, y que por supuesto eso les permitió calificarse como una empresa que tenía la capacidad para poder desarrollar cierta obra pública. ¿Cuántos proyectos se pudieron haber beneficiado y contra quién va la...? En este momento la denuncia va en contra de la Comisión de Precalificados. Estamos investigando la cantidad de proyectos que pudieron haber ejecutado al amparo de ese registro, pero todavía no hemos concluido. Y en otro tema, 2 presuntos integrantes de la clica Vatos Locos del barrio 18, señalados de haber participado en el ataque con un artefacto explosivo a una unidad del transporte público en San José Pinula, quedaron ligados a proceso y en prisión preventiva. El juez 11º de lo penal, José Eduardo Cojolum, aceptó requerimiento del Ministerio Público de ligar a proceso y ordenar prisión preventiva a Julio Flores, alias El Chino, y Yubitsa Paredes, presuntos integrantes de la clica Vatos Locos del barrio 18. Al procesado Flores lo señalan de haber participado en el ataque con bomba a una unidad de transporte público de San José Pinula, la cual dejó como saldo 2 fallecidos y varios heridos. Sí hay elementos también para la extorsión. Con un componente que indique que iban a dejar un celular para obtener un lucro injusto, esta es una probable participación. Entonces, señor Julio César Flores López, este juzgado, en base a las evidencias muy claras, por cierto, del Ministerio Público, considera que con la investigación preliminar se hay elementos para vincularlo al delito de asesinato en una tentativa, asociación ilícita y extorsión. A la acusada Paredes, el juzgador la dejó sujeta a una investigación penal por cobros ilegales a comerciantes. Y ese acto de ir a recoger el dinero, producto de esa coacción injusta, de esa intimación injusta a los comerciantes con ánimo de lucro, pues es una extorsión. Y ir a cobrar también es una parte de ese hecho. Entonces, Nancy, la judicatura considera que sí hay participación en el delito de extorsión. 2 adultos y 4 menores fueron capturados por su presunta responsabilidad por el atentado con bomba en San José Pinula. Al Ministerio Público le otorgaron 3 meses para finalizar la investigación correspondiente. Reporta para TN23, Brian Blanco y Hugo Morales. La audiencia de imputación de hechos en contra de una organización criminal denominada Los Mendoza fue reprogramada para este martes a las 9 de la mañana. Se reprogramó la audiencia de imputación de hechos en contra de una organización criminal que realizó 28 despojos de propiedades en Petén. Supuestamente, la red criminal fue dirigida por Obdulio Mendoza Mata. El juez Miguel Ángel Gálvez reprogramó la diligencia para este martes a las 9 horas. En ese sentido, pues considero que es prudente aplazar la audiencia y dejarles el día de hoy a los abogados para que no solo analicen el expediente y si tienen que hacer alguna diligencia, que la aprovechen. Y solo el día de hoy, porque el problema es que ya tenemos programadas todas las audiencias y tenemos que tomar en consideración que la ley regula plazo para escuchar la primera declaración, pero al menos se les va a proporcionar los audios en donde están las pruebas anticipadas. El Ministerio Público cuenta con 4 pruebas anticipadas para demostrar la responsabilidad de los sindicatos y pedir que queden sujetos a una investigación penal. Este martes se resolverá si la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es aceptada como querellante provisional dentro del proceso. Y en otro caso, el equipo jurídico de la exfuncionaria Roxana Valdetti podría abandonarla luego de la apertura a juicio, esto debido al incumplimiento de pago.
Mario René Cano, abogado defensor de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, dice que analiza dejar la defensa jurídica de la ex vicemandataria por incumplimiento de pago. Según Cano, por ética y profesionalismo dejaría el caso la línea después de realizarse la fase de apertura a juicio. Por lo cual yo creería que lo ético, lo profesional y bajo los postulados de abogado que me invisten, sería prudente dejarlo después de esta etapa intermedia. El estado de indefensión no requiere definitivamente que el abogado se separe del proceso y sería imprudente dejarlo. Entonces, con posterioridad a la etapa intermedia, independientemente del resultado, pues nosotros sí estamos analizando la situación del retiro. El próximo 6 de mayo, el abogado Cano cumpliría un año defendiendo a Baldetti en los tribunales de justicia. Un equipo de 8 abogados penalistas dejarían la defensa jurídica de la ex vicepresidenta. El trabajo que se ha realizado, recordemos que ahorita a partir del 6 de mayo, se cumple ya un año de estar dentro de la defensa de la señora Roxana Baldetti y sí ha sido con bastante ahínco, bastante trabajo el que se ha realizado. Sin embargo, yo creería de que nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo. Son 8 abogados aproximadamente los que se retirarían en este momento y pues básicamente en apoyo total, ¿verdad?, de las decisiones que se toman. La fase de apertura a juicio se llevará a cabo hasta resolverse una apelación que presentó la Procuraduría General de la Nación. Esta acción legal no ha sido trasladada a la sala de mayor riesgo. El juzgado B de mayor riesgo no ha finalizado de notificar a los sujetos procesales. Reporta para TN23, Brian Blanco y Hugo Morales. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. La falta de inversión para fortalecer la educación en el país ha propiciado que más de 1 millón de niños y jóvenes abandonen sus estudios, según indicó el defensor de la juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Siendo el motor para el desarrollo de la sociedad, el Estado aún no invierte lo necesario para fortalecer la educación en el país, afirmó Abner Paredes, defensor de la juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Según Paredes, alrededor de 1 millón de menores entre niños y jóvenes abandonan sus estudios cada año por diversos factores. Es muy compleja la situación en el sistema educativo, digamos, ya sabemos que hay una situación particularmente en el ámbito presupuestario que no permite tener una cobertura de calidad principalmente, pero por el otro lado esto incide y hay muchos factores que inciden precisamente en la deserción escolar. Particularmente hay elementos como por ejemplo la infraestructura, la falta de mobiliario, la falta de maestros particularmente y por el otro lado los diferentes programas de apoyo que el Ministerio de Educación debería proporcionar en el ámbito de preprimaria y primaria, que son 2 ciclos, digamos, que de forma obligatoria y gratuita se establecen en la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, también nos preocupa en sobremanera la cobertura que se tiene y la deserción que hay en el ámbito básico y en el ámbito diversificado. En el ámbito diversificado, por ejemplo, el Ministerio de Educación únicamente está teniendo una cobertura de alrededor del 20%. Otro de los factores que inciden y es uno de los que nos preocupa como institución precisamente es el tema de los maestros, ya que se empiezan a recibir denuncias de una situación en donde se están dando cambios, en donde hay traslados de maestros de un centro educativo a otro y esto incide también en que se dejen descubiertas algunas áreas que sean priorizadas. En el último periodo, en los últimos 2 años, alrededor de 1 millón de niños y adolescentes dejó el sistema educativo. Es información que como institución estamos corroborando porque es bastante alarmante, digamos, si se está dando esta situación. Y salubristas inconformes manifestaron este día frente a las instalaciones del Ministerio de Salud Pública en la zona 11 e indican que de no obtener respuestas pasarán la noche en el lugar el tiempo que sea necesario. Un grupo de salubristas se concentró frente a las instalaciones del Ministerio de Salud Pública en zona 11 como medida de presión a las autoridades para ser escuchados. Los trabajadores solicitaron el abastecimiento a los hospitales nacionales, así como el cumplimiento en el pago del bono de antigüedad real, el cual se les adeuda. Los inconformes bloquearon el carril de salida del Hospital Roosevelt, impidiendo el paso vehicular, lo cual afectó la movilización en los alrededores del nosocomio.
Por su parte, el ministro de Salud, Alfonso Cabrera, indicó que en este momento no se cuenta con el dinero suficiente para pagar el bono que se adeuda, el cual asciende a más de 700 millones de quetzales, por lo que esperan entablar una mesa de diálogo con los manifestantes. Lleva un costo de más de 700 más o menos millones de quetzales, es algo verdaderamente alto, de tal manera que con lo que dijo la Procuraduría General de los Derechos de la PGN, que dice usted, la Procuraduría General de la Nación, nosotros y por la falta de fondos en este momento no los podemos pagar. Tenemos que sentarnos para dialogar y ver cómo resolvemos ese problema. Los inconformes indicaron que de no tener una pronta respuesta a sus peticiones, podrían pernoctar frente a las instalaciones del ministerio durante los días necesarios hasta llegar a un acuerdo. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y luego del monitoreo en 16 hospitales nacionales, la situación en el sistema de salud es preocupante, según indicó el Departamento de Supervisión Hospitalaria de la PDH, ya que según lo dio a conocer autoridades de salud, el porcentaje de abastecimiento ha disminuido en un 20% en relación al año pasado. Luego de monitorear 16 hospitales nacionales, Zulma Calderón, jefa de supervisión hospitalaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que es preocupante la situación en el sistema de salud pública por las diversas carencias para la atención. Calderón agregó que el porcentaje de abastecimiento que detectaron es del 65%, contrastando con el 85% que dan a conocer autoridades de salud. Lamentablemente la situación en los 3 niveles de atención continúa siendo deficiente, toda vez que hemos documentado desfinanciamiento que afecta directamente el presupuesto de todas las unidades que prestan atención a los pacientes. Este mismo desabastecimiento ha generado que no se cuente con los insumos más básicos para poder brindar la atención. Esta problemática la hemos venido denunciando desde hace alrededor de 2 años. Hemos dado recomendaciones puntuales al Ministerio de Salud y a los ministros que estuvieron con anterioridad. Sin embargo, hoy por hoy todavía nos siguen debiendo un plan que dé claridad de para dónde se va a enfocar las acciones para atender la problemática tan fuerte que hoy tenemos. Acabamos de finalizar un monitoreo en donde visitamos 16 hospitales del interior del país, en donde la situación sigue siendo dramática. Verificamos hospitales en donde no se cuenta con lo más básico, como hilos de sutura, jeringas, guantes, incluso bolsas de basura, hasta hospitales que tienen más de 1 año de tener las máquinas de rayos X sin funcionar. La forma en cómo se manejan los niveles de abastecimiento es compleja, sin embargo, al realizar las revisiones físicas de los medicamentos, pues nos hemos logrado percatar que los niveles de abastecimiento no han superado en los últimos monitoreos el 65%. Será una nueva tarea la verificación del cumplimiento de la orden de la CC con el amparo que se le otorgó a la institución, verificar si toda esta información corresponde a la realidad que encontremos. 267 millones de quetzales fueron trasladados por el Ministerio de Finanzas Públicas a la cartera de salud, con el objetivo de garantizar la compra de vacunas. Este aporte fue acompañado de la suscripción de un convenio. El Ministerio de Finanzas trasladó 267 millones de quetzales a la cartera de salud, con el fin de garantizar la compra de vacunas ante la OPS y normalizar la vacunación infantil en menores de 6 años. Dicho aporte fue acompañado de la suscripción de un convenio de cooperación junto a la USAC, Contraloría General de Cuentas y PDH, quienes realizarán monitoreos para garantizar que se cumpla con las jornadas de vacunación y adquisición de insumos. Los 267 millones de quetzales que se utilizaban para OPS este año se han hecho disponibles. Ya la cuota financiera y la disponibilidad de recursos se hizo hace algunas semanas disponible de forma total para el Ministerio de Salud, para que la OPS pudiera, con toda la certeza financiera del caso, iniciar su procedimiento y avanzar con las adquisiciones y que ese no fuera un obstáculo. El ministro de Salud, Alfonso Cabrera, indicó que descarta dimitir del cargo, esto tras las acciones legales presentadas en su contra. Además, indicó ser respetuoso del debido proceso. Ante presiones de diversos sectores, el ministro de Salud, Alfonso Cabrera, descarta renunciar a su cargo,
Por ello, respeta el debido proceso, luego de las acciones penales presentadas en su contra por parlamentarios. Sí hay muchos que ya han querido que la presente, pero yo todavía no la he presentado. Yo pienso que, como lo he dicho en varias oportunidades, pues todos los ciudadanos tenemos todo el derecho de hacer las denuncias que consideremos pertinentes y las demandas. Y yo creo que eso seguirá un ordenamiento jurídico normal, ¿verdad?, al cual estaremos sometidos. Y en otras noticias, la Escuela Oficial Mixta San Rafael II de la zona 18 remozará parte del techado de sus láminas. Esta escuela, así en tiempo de invierno, en aquel pedazo donde dice Prepa B, el agua se entra. Esas láminas ya no sirven. Pues no me esperaba este recibimiento, de veras. No veníamos a hacer ningún show ni ningún espectáculo, simplemente veníamos a entregarles unas láminas que hemos conseguido para que el corredor no se vaya a estar filtrando el agua. Es muy grato tener aquí pues presente al licenciado Luis Rabé y agradecerle pues porque realmente hemos visto que el llamado fue escuchado y que sirva, ¿verdad?, para un ejemplo a la situación política de nuestro país, para ver de que no solamente en las palabras, sino que existen también los hechos. Toda esa situación que se ha vivido sea como un par de aguas para que nosotros entendamos que podemos cambiar con la ayuda de personas como usted. Estoy comprometido yo con todos los niños y al mismo tiempo con las maestras y la directora a realizar el cambio de esta lámina sin cobrar un solo centavo. Si Dios nos lo permite, sin cobrar ni un solo centavo. Que estudien, que se preparen, como le dije a un principio. Necesito que uno de aquí de esta escuela sea un diputado o una diputada el próximo 8 o 12 años. Ojalá, esa es mi mentalidad. ojalá. Y gracias, porque mire la risa de esos niños. Se la debemos a usted. Gracias y que Dios me lo bendiga grandemente. Y le damos las gracias por atender a nuestras necesidades y por venir a nuestra escuela a ayudarnos. Aquí no son las necesidades de nosotros los adultos, son las necesidades para poder estudiar mejor de todos los niños. Y es ahí en donde tenemos que hacer todo. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED mantiene monitoreos tras una explosión en el volcán Santiaguito, lo que ha provocado una columna de ceniza afectando a pobladores del sector. El volcán Santiaguito presentó una fuerte explosión este lunes a las 7 de la mañana con 30 minutos, la cual provocó una columna de ceniza que alcanzó los 4.500 metros sobre el nivel del mar, según información proporcionada por el INSIBUME. Ante esto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED realizó un monitoreo en los alrededores del coloso, ya que los poblados cercanos se vieron afectados por la ceniza que descendió durante horas de la mañana. El volcán Santiaguito registró a las 7 de la mañana con 30 minutos de este lunes una nueva explosión bastante fuerte. Recordemos, el volcán ha tenido este tipo de actividad a lo largo de las últimas semanas. Esto conllevó pues que se elevara una columna de ceniza de 4.500 metros sobre el nivel del mar, la cual se está dispersando hacia el oeste y noroeste, esto por la condición de viento. Por lo tanto, en algunos sectores cercanos como San Marcos, Palajunoj, algunas fincas también aledañas, inclusive en algunos sectores de caso del departamento de Quetzaltenango, podrían tener la caída de finas partículas de ceniza debido a esta explosión bastante fuerte. CONRED monitorea también los volcanes Pacaya y de Fuego. En el caso de este último, en lo que va del año ha presentado 5 fases eruptivas. Adicional al volcán Santiaguito, también estamos en monitoreo del volcán de Fuego y volcán de Pacaya, porque mantienen también un patrón considerado dentro de lo normal, aunque el volcán de Fuego, recordemos que también ha tenido ya alrededor de 5 fases eruptivas durante este año. El 15 de abril vence el plazo extendido improrrogable para registrar animales exóticos, según lo indicó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP continúa atendiendo a los guatemaltecos que realizan el trámite para registrar sus colecciones de fauna silvestre. La prórroga otorgada por autoridades de CONAP finaliza este viernes, luego de más de 5 meses que se diera a conocer la normativa de registro.
Justamente se habilitó durante esta semana, que es la última, un salón en el Parque de la Industria para que pues, las personas pudieran estar con mayor comodidad y que podamos atender a todos. Hoy abrimos desde las 8 horas, ha sido una afluencia bastante grande. Pasamos de atender alrededor de 300 a 400 personas en las oficinas y aquí pues ya pasamos los 1000, ¿verdad? Más o menos 1300, hablamos que 4 veces más aproximadamente es la cantidad de gente que estamos atendiendo y pues va a ser así hasta el viernes, ¿verdad? José Pablo Coyoy, de la unidad de prensa del CONAP, informó que la finalidad de dicho trámite es regularizar y ordenar el registro de vida silvestre en el país. Ahora lo que estamos haciendo es un ordenamiento, que la gente que ya los tiene, que ya no es posible liberar a estos animales, que los registre y que los cuide, ¿verdad? Hasta que se mueran, pero ya no fomentar el tráfico de fauna silvestre, ¿verdad? Datos preliminares de CONAP indican que a la fecha se han registrado más de 11.000 colecciones, siendo los animales más comunes los loros, guacamayas, pericas y tortugas. Con imágenes de Josué Peñate, reporta Juan Pablo Garrido. Estamos de regreso y en más información. Tras la polémica en la que se ha visto involucrado el diputado Manuel Giordano, este día se disculpó ante la Junta Directiva del Congreso. Durante una reunión extraordinaria, la Junta Directiva del Congreso de la República cuestionó al diputado Juan Manuel Giordano respecto a diversas situaciones en que se ha visto involucrado y que, según la directiva, desgasta la imagen del organismo legislativo. Ante señalamientos de acoso, presión sobre funcionarios del Ejecutivo que han propiciado denuncia ante el Ministerio Público, el diputado solicitó licencia de 15 días sin goce de salario para ordenar sus asuntos. Además, pidió una disculpa al pueblo de Guatemala y, pese a los requerimientos públicos y de diputados, afirmó que no renunciará a su curul. La primera es, mañana, antes de que inicie la sesión, si quisiera que me pudieran dar la palabra para expresar ante Pleno del Congreso mis sinceras disculpas y arrepentimiento ante los sucesos que han ocurrido en estos últimos días, el compromiso de un cambio de actitud, un cambio de verdad de actuar como diputado. Pero qué bueno, porque en realidad no estamos ocultando absolutamente nada. Yo quisiera empezar como cuando ingresé a este Congreso pidiendo una disculpa pública. Acepto los errores que he cometido, acepto que dañan la imagen de un Congreso que ya está bastante dañado. El Ministerio Público está evaluando si procede o no la solicitud de antejuicio en contra del diputado Juan Manuel Giordano, tras haberse hecho público la presión a gobernadores por beneficios. La fiscal general del MP, Telma Aldana, dice que analizan si procede una solicitud de antejuicio contra el diputado Juan Manuel Giordano, luego de conocerse la presión a gobernadores por beneficios. Aldana comenta que se investiga a otros parlamentarios. Lo que procede en este caso es tomar la denuncia, si es que ellos quieren hacerlo, o bien el Ministerio Público proceder de oficio, si fuera el caso, y analizar sobre la posibilidad o no de iniciar las diligencias de antejuicio contra quienes pudiesen resultar involucrados. Y por sexto año consecutivo a nivel internacional se lleva a cabo la conmemoración del 11 al 16 de abril de la Semana contra el Acoso Callejero. Por sexto año consecutivo, a nivel internacional se conmemora del 11 al 16 de abril la Semana contra el Acoso Callejero. Las frases, gestos, silbidos, sonidos de besos, tocamientos con un manifiesto de carácter sexual son algunas acciones que perturban la tranquilidad de las personas, afirmó Miriam Domínguez, defensora de los derechos de la mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Del 11 al 16 de abril se conmemora por sexto año consecutivo la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, la cual es impulsada por la organización no gubernamental Stop Street, y Guatemala participa por primera ocasión. El acoso callejero se define como un conjunto de acciones cotidianas que incluye frases, gestos, silbidos, sonidos de besos, tocamientos, exhibicionismo, con un manifiesto carácter sexual que perturba la tranquilidad de la persona, especialmente de las mujeres, y en ocasiones llega a causar daño psicológico.
el acoso sexual en cualquier lugar, incluyendo el acoso callejero, causa grandes estragos a la vida de las mujeres, una gran inestabilidad, temor de andar en la calle, es decir, se le está vedando su derecho libre a la locomoción y de conducirse en las calles con tranquilidad. Esto afecta a las mujeres en el sentido de que a veces cambian de camino o se inhiben de salir de sus casas o de transitar fuera de las mismas por las consecuencias emocionales que pueda tener. El comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, indicó que continúan las investigaciones en contra de estructuras que operan en algunas dependencias del Estado. A casi un año de haberse dado a conocer el caso La Línea, que originó protestas sociales, los procesos investigativos contra otras estructuras continúan, aseveró el comisionado de CICIG, Iván Velázquez. Velázquez comenta que es el momento oportuno para que junto a dichas acciones se ratifique la reforma al sector justicia. Continuamos con las investigaciones como lo manifestaba públicamente la señora fiscal, que en algunos de los temas se están profundizando nuevas investigaciones, pero como ha sido también el compromiso nuestro de la señora fiscal y yo, no anticipamos de investigaciones que estén en curso, sino solo en el momento en el que puedan ser presentadas ante los jueces. De movimientos sociales más o menos espontáneos ya a movimientos organizados, y que sea esta la primera oportunidad para desarrollarlo a partir de la reforma al sistema de justicia, y con la gran posibilidad de que este año pueda aprobarse en el país una reforma constitucional en ese sentido. Por aparte, el gobierno de Suecia ratificó su cooperación financiera a CICIG para combatir la corrupción. Y esto es importante para Suecia como uno de los contribuyentes más importantes a Guatemala en general y a CICIG en particular. Déjenme desde el inicio expresar mi admiración para la manera en la cual Guatemala persigue su lucha contra la corrupción y la impunidad. Y por motivos de salud, el actual intendente de Recaudación y Gestión de la SAT, Francisco Rivera, renuncia a su cargo a partir del miércoles próximo. La Superintendencia de Administración Tributaria SAT informó por medio de un comunicado de prensa que Francisco Rivera, actual intendente de Recaudación y Gestión del ente recaudador del país, presentó su renuncia por motivos de salud. Rivera labora en la SAT desde el año 2005, ocupando varios cargos en esa institución, entre ellos superintendente de administración interino, subdirector de auditoría forense, gerente de auditoría interna y gerente regional sur y occidente. La renuncia es a partir del próximo miércoles. Y en el interior de una vivienda en las zonas Las Ilusiones de la zona 18, bomberos municipales localizaron 2 personas ultimadas a balazos. En el interior del lote 7, sección F, colonia Las Ilusiones, zona 18, sujetos desconocidos dieron muerte con arma de fuego a 2 personas de sexo masculino. El inmueble funcionaba como centro para realizar tatuajes. Socorristas de bomberos municipales indicaron que por la gravedad de las heridas en ambas víctimas no se pudo realizar nada por restablecerles los signos vitales. Al ser evaluadas por los paramédicos se determinó que habían fallecido por la gravedad de las heridas. Los mismos tenían heridas ocasionadas con proyectil de arma de fuego a nivel del cráneo y se logró observar también que habían alrededor de unos 6 cascabillos en el lugar. Por tal motivo ya el Ministerio Público se hizo presente y posteriormente las entidades de estas personas fueron como Edgar Orantes Carías de 41 años y Allen Gabriel Molina González de 20. El ataque armado ocurrió a aproximadamente 300 metros de una subestación de la Policía Nacional Civil que se ubica en esa colonia. Autoridades a cargo de la investigación esperan dar con los responsables del doble asesinato, debido a que en ese sector existen varias cámaras de videovigilancia. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Que descansen. Muy buenas noches.
es necesario iniciar hablando de la resaca y el luto que dejó el fin de semana. Es importante que la sociedad en general tomemos conciencia de lo que ocurre en horas de la madrugada en zonas donde gobierna el exceso y la anarquía. La vida nocturna es una realidad paralela a la que todos conocemos.